Hola, bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores de la primera conferencia regional sudamericana, de el IAG y el segundo Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y el Ambiente. Yo soy Jorge Sabati de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Chubut en Puerto Madryn, en Argentina. Ahí tienen mi mail de contacto por si necesitan alguna consulta adicional sobre la presentación que vamos a ver hoy. Y también soy integrante de la red de académicos por la minería sustentable y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con estimar exposiciones de material particulado en aire a través de las inmisiones que se producen como consecuencia de las labores mineras en un yacimiento. Ustedes saben, el material particulado tiene un efecto sobre la salud, tanto para ambiente en general como para el ambiente en ambiente laboral. De modo que por esta razón las autoridades de aplicación han regulado las concentraciones que son recomendadas en cada situación. Para aire ambiente, en Argentina, la regulación establece que son 150 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire, mientras que la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda 50 microgramos de material particulado por metro cúbico de aire. Las labores mineras manipulan varias miles de toneladas de material diariamente y en consecuencia de material sólido, granulado, y esas manipulaciones, esas tareas que son de lo más diversas, desde la extracción del mineral o del material del frente de mina, el transporte, la trituración o la molienda, generan emisiones de material particulado al ambiente. La tasa de esas emisiones o el factor de emisión que se ha determinado para el conjunto de las labores ronda los 50 a 100 gramos de material particulado por cada tonelada de roca madre o de mineral movilizada en el yacimiento. De manera que estos datos, el rango es amplio, pero bueno, también es cierto que las actividades mineras también son distintas dependiendo de los yacimientos, del tipo de mineral, de cómo se explote. Los valores estos de 50 a 100 gramos están determinados en varios trabajos que recopiló la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, contemplando incluso algunas medidas de mitigación que se utilizan en la actividad minera, como evitar o sea, usar riego en las calles para evitar la emisión de material particulado, sistemas de control en los dispositivos de trituración y molienda y demás. El objetivo de esta ponencia es dejarles a ustedes la posibilidad de contar con un método expeditivo para estimar exposiciones ambientales a material particulado a través de las inmisiones que se pueden calcular en el ambiente, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente en general.
La concentración en el aire de una sustancia o un material en un punto alejado de la fuente de emisión depende de 4 factores. Por un lado, tenemos que considerar la intensidad de la descarga, o sea, con qué caudal másico se está ingresando al ambiente el material, o sea, cuántos gramos por segundo descarga esa chimenea, esa pila de material particulado o de cualquier otra sustancia que esté emitiendo nuestro compuesto de interés. Decía que la intensidad de descarga en las labores mineras se suele estimar en varias toneladas por día, a partir de considerar que el factor de emisión está entre 50 y 100 gramos por tonelada de mineral procesado, movilizado, extraído y demás. La otra variable que influye en la concentración de material particulado en el aire ambiente o en la inmisión de material particulado en el aire ambiente es la intensidad del viento. La intensidad del viento es inversamente proporcional, de manera que a mayor viento mayor es la dispersión y entonces menor será la inmisión que podremos calcular viento abajo del punto de emisión. Otro factor importante es la dirección del viento, es decir, nosotros vamos a poder determinar y calcular inmisiones, que están viento abajo del punto de emisión. O sea, lo que se dice es que el viento está conectando la chimenea o la pila de material que está emitiendo con el punto en el que uno quiere estimar la inmisión. Y el último factor es la distancia que separa el punto de emisión del punto en el cual se quiere calcular la concentración de material particulado en el aire. En esta imagen les presento por un lado la ecuación que permite calcular las concentraciones o las inmisiones de material particulado o de la sustancia que sea, expresada en microgramos por metro cúbico, y los distintos factores que integran esa ecuación. Por un lado tenemos Q, que es el caudal másico al cual se está emitiendo el material particulado al ambiente o a la atmósfera, expresado en gramos por segundo. Es muy importante tener en cuenta las unidades en que se expresan cada una de las variables y los factores que están incluidos en la ecuación para que resulte consistente con el valor de la concentración expresada en microgramos por metro cúbico. Decía entonces que el caudal Q se expresa en gramos por segundo. Después tenemos el factor 10 a la 6, que es un factor que simplemente permite convertir los gramos en microgramos, ¿no? O sea, y el otro factor K es un factor que está entre 0 y 1 y tiene que ver con la fracción del tiempo en el cual el viento conecta el punto de emisión con el punto en el cual se quiere calcular la inmisión. Esos son datos que en general se obtienen a partir de reportes climáticos. Ya vamos a ver más adelante en un par de diapositivas más una rosa de vientos, que es la que nos va a mostrar cómo afecta el factor K. El factor
ya pasando al divisor, el factor de 0,07 es un factor que tiene que ver con las ecuaciones, la ecuación de dispersión atmosférica de Gauss, que tiene varios factores, pero que bueno, para este cálculo expeditivo se puede simplificar en la que estoy mostrando ahora, y ese factor es el que aplica para cuando uno quiere calcular o estimar emisiones que están en el orden, en puntos que están en el orden de algunos kilómetros separados del punto de emisión, como es bastante claro en los yacimientos mineros de Patagonia, que están en general bastante alejados de las localidades en las cuales uno quiere calcular la emisión. U es la intensidad del viento, es introducida en la ecuación en metros por segundo, no en kilómetros por hora, y D es la distancia expresada en metros que media entre el punto de emisión, es decir, de dónde está saliendo, de qué chimenea o de qué pila está saliendo el material particulado o la sustancia que se quiera calcular, al punto en el cual uno quiere determinar la emisión. La distancia, de nuevo, va expresada en metros y va elevada al cuadrado. En las diapositivas que siguen vamos a tratar de aplicar la ecuación de dispersión gaussiana que vimos en la anterior a un ejemplo concreto para mayor claridad. Les estoy mostrando ahora un mapa, un plano de la localización relativa de distintas localidades de la meseta central de la provincia de Chubut en Argentina respecto de un proyecto minero que está en etapa de evaluación ambiental. Ese proyecto, como ustedes ven, están representadas las distancias. La localidad más cercana a la localización del proyecto Navidad es un pequeño pueblo que se llama Blancuntre, que está localizado a 25 kilómetros en línea recta. De modo que, como es la localidad más cercana, sobre ese punto vamos a intentar estimar la emisión entonces de material particulado que podría generar el proyecto Navidad sobre esta pequeña localidad de Blancuntre. En la imagen anterior vimos la localización relativa entre el punto de emisión de material particulado y el punto en el cual queremos calcular la emisión, y en esta otra imagen les estoy mostrando, por un lado, una rosa de viento característica de esa región de la Patagonia Argentina, que muestra una predominancia fuerte de los vientos de procedencia del sudoeste y mucha menos incidencia de vientos desde otras procedencias. También nos permite ver esta rosa de vientos, cuáles son la intensidad media del viento, en qué orden de magnitud andan las intensidades medias del viento, y también el factor K que integraba la ecuación de dispersión gaussiana, que hemos estimado en aproximadamente el 20% del tiempo está vinculando conecta el 20% del tiempo, conecta el punto de emisión, esto es el proyecto Navidad, con el punto en el que queremos calcular la emisión
el, que está ubicado justamente en contra de los vientos predominantes, que está ubicado al suroeste del proyecto Navidad. La distancia, como vimos en la imagen anterior, es de 25 kilómetros y la velocidad media del viento expresada en kilómetros es 16 kilómetros por hora, pero como ya les decía antes, en la ecuación se tiene que ingresar como metros por segundo. El Q, el valor del caudal másico emitido, está expresado ahí estimado en 10 toneladas de material particulado por día, asumiendo que se está movilizando conforme a datos del proyecto minero del orden de 140.000 toneladas de material por día entre material inerte y el material de interés. Bueno, aquí les estoy mostrando entonces nuevamente la ecuación de dispersión gaussiana y ahora sí con los datos de entrada, la emisión expresada en toneladas de material particulado por día, 10 toneladas de material particulado por día, que expresado en gramos por segundo son 116 gramos por segundo, el factor K, el factor que conecta, o sea, el viento, qué parte del tiempo el viento conecta el punto de emisión con el punto en el que estamos queriendo calcular la emisión en esta pequeña localidad de Blancuntre, la intensidad media del viento, 16 kilómetros por hora, estos son 4,4 metros por segundo, y la distancia, 25.000 metros. Este valor de la distancia es muy importante como factor de dilución porque, como vemos en el denominador de la ecuación, es un valor que va elevado al cuadrado. Haciendo las cuentas, nos resulta que en Blancuntre tenemos una emisión de material particulado debida a las 10 toneladas día que eventualmente se emitirían en ese proyecto minero del orden de 0,1 microgramo de material particulado por metro cúbico de aire. Esto quiere decir que en comparación con el valor de referencia de la OMS, que es más estricto que la Argentina, el impacto sobre la calidad ambiental de las emisiones del proyecto Navidad son virtualmente despreciables. Quiero resaltar aquí aprovechando que tenemos la ecuación a la vista, la importancia que tiene el caudal, que es una variable que es directamente proporcional a la emisión. Cuanto más caudal másico se está ingresando al ambiente por la emisión, mayor será la emisión o la concentración en el aire en el punto alejado de la fuente de emisión. Y otro factor muy importante es la distancia, ¿no? Imaginen que la distancia va en el denominador y en sim expresada en metros y además elevada al cuadrado, con lo cual el impacto en la dilución es muy significativo. Bueno, y para ir cerrando esta ponencia, quiero recalcar entonces que pudimos compartir con ustedes un procedimiento simple, expeditivo, que permite estimar entonces emisiones de material particulado en aire ambiente o concentraciones de material particulado en aire ambiente, que podría generar un emprendimiento minero. Y el propósito de estas estimaciones a priori y aún luego de que el yacimiento o la actividad minera está en operación es
bueno, diseñar planes de monitoreo, tanto para la etapa de línea de base como para las etapas de explotación del yacimiento. Como ejemplo, utilizamos se determinaron valores de inmisión asociados a labores mineras en la meseta central del Chubut, con el propósito de comparar esos datos o esos resultados que se obtuvieron con los niveles de calidad de aire para ambiente en general que, como dijimos al principio, tanto estableció la Autoridad de Aplicación Argentina como la Organización Mundial de la Salud. Vale la pena, como mencioné en la transparencia anterior, rescatar la importancia de la distancia a la que están ubicadas las distintas localidades respecto del yacimiento minero, de modo que los impactos que puedan o los efectos sobre la salud pública que pueda tener esas actividades mineras, como mostramos con los datos expuestos, son prácticamente despreciables, o sea, son muy poco significativos. Bueno, y esto es todo. Les agradezco la atención, les dejo mi mail de contacto para que en caso de que les interese o aparezca alguna inquietud relacionada con esta ponencia, por favor no duden en contactarme. Muchas gracias.